Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos ya a trabajar con la guía 9, en este caso el ejercicio 8, ¿sí? Que pide comparar la electrólisis del cloruro de magnesio fundido con la electrólisis del cloruro de magnesio en solución acuosa, en ambos casos utilizando electrodos inertes. La primera pregunta es cuáles son las especies presentes en cada caso, luego explicar por qué se obtienen distintos productos y predecir cuáles son. En el punto C pregunta cuál será el voltaje mínimo para obtener magnesio como producto en ambos casos y qué carga deberá circular para obtener 100 gramos de magnesio. Los primeros tres incisos los vamos a ir trabajando en paralelo y después vamos a ir a trabajar el último, ¿sí? El inciso D. Vamos entonces a hacer la comparación entre las dos electrólisis, ¿sí? Vamos a arrancar por el más fácil, ¿sí? Vamos a ver por qué, pero vamos a arrancar por el más fácil, que es el cloruro de magnesio líquido, ¿sí? ¿Por qué es el más fácil? Bueno, porque cuando nosotros tenemos cloruro de magnesio líquido, solamente tenemos presentes el anión cloruro, ¿sí? Y el anión magnesio, y el catión magnesio, perdón, con carga +2. Estas son las dos especies que tenemos presentes, ¿sí? No tenemos ningún otro compuesto que pueda sufrir una oxidación o una reducción. Entonces, cuando planteemos las posibles reacciones a suceder, solamente vamos a tener la oxidación del cloro, ¿sí? O del cloruro, perdón, que va a pasar a cloro 2 en forma gaseosa, y, mejor dicho, la reducción del magnesio, que se va a transformar en magnesio metálico, ¿sí? En estado sólido. Entonces, como siempre, tenemos los potenciales de reducción sacados de tablas, ¿sí? Recuerden que siempre son potenciales de reducción los que leemos, por lo tanto, para calcular el cambio el potencial requerido para aplicar, que hay que aplicarle a esta reacción para que suceda, siempre hacemos el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿sí? Que en este caso resulta ser menos 2,38, que es el potencial de reducción estándar del magnesio, y a eso le restamos, ¿sí? El potencial de reducción estándar del cloro, ¿sí? O del cloruro, que es 1,36. El resultado es 3,72 volts negativos, ¿sí? Recuerden que este signo negativo implica que la reacción no va a suceder espontáneamente, ¿no? Lo cual ya de antemano sabíamos porque veníamos hablando de que era una electrólisis, pero eso es lo que me da el potencial necesario que le tenemos que aplicar para que la reacción suceda, ¿sí? En este caso tenemos que aplicar 3,72 volts para que la reacción suceda. Vamos a ver qué pasa en el caso del cloruro de magnesio acuoso. En este caso, aparte, además de tener el cloruro y el magnesio +2 en solución ahora, ¿sí? Fíjense que ya no están en estado líquido, sino que están en solución, también tenemos presentes a las moléculas de agua. Por lo tanto, cuando planteemos las posibles oxidaciones y reducciones, vamos a tener que plantear también las posibles reacciones justamente del agua. Entonces, cuando planteamos las oxidaciones, tenemos la del cloruro para dar cloro 2, pero también la del agua para dar oxígeno, ¿sí? Tenemos presentes las dos reacciones. Cuando planteemos las reducciones, nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener la del magnesio para dar magnesio sólido y la de los protones del agua para dar hidrógeno, ¿sí? Y tenemos los potenciales de reducción de cada una de esas reacciones. Cuando tenemos distintas posibilidades, ¿sí? Tanto de oxidación como de reducción, lo que tenemos que recordar es que en una electrólisis el potencial siempre va a ser negativo, ¿sí? El potencial de la reacción siempre va a ser negativo. Pero de las combinaciones que podamos formar, la que va a suceder va a ser aquella que tenga un potencial lo menos negativo posible, ¿sí? O que sea más pequeña en valor absoluto, ¿sí? Entonces, como el potencial de la reacción completa siempre la vamos a calcular como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, lo que vamos a elegir son aquellos valores que sean, en el caso de la reducción, lo más altos posibles, ¿sí? Que tengan el número lo más alto posible, lo más positivo posible. Por ejemplo, en este caso que tenemos el magnesio +2 con un potencial de menos 2,38
y los protones con un potencial de reducción estándar de 0 volts, vamos a elegir el de 0 volts, ¿sí? que es un número más grande que menos 2,38. Y dentro de las oxidaciones, como lo que vamos a hacer es restar el potencial, ¿sí? Acuérdense que siempre, lo repito, potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Para la oxidación vamos a elegir al revés, el número lo más pequeño posible. Esta combinación va a permitir que el resultado sea tenga un potencial negativo, siempre va a ser negativo, pero lo más cercano a cero posible. En este caso hay una particularidad más que tenemos que tener en cuenta, porque según ese criterio, el producto que estaríamos generando sería el oxígeno, ¿sí? Sería oxígeno gaseoso. Estaríamos suponiendo que lo que va a suceder es la oxidación del agua. Pero hay que tener en cuenta que particularmente para la liberación de oxígeno, existe algo que se llama un sobrepotencial. El sobrepotencial, que escribimos con esa letra griega, que es como una N cursiva, ¿sí? Esa letra griega que llamamos eta, implica una cuestión que tiene que ver con la cinética, ¿sí? y con cómo se da el proceso de la reacción, que en realidad depende también del electrodo que estemos utilizando, pero en general todos los valores están alrededor del 0,6, es un número que utilizamos en forma estándar, y lo que podemos suponer es que el potencial de reducción en realidad del agua no va a ser 1,23, sino que va a ser 1,83, ¿sí? Le sumamos 0,6. Fíjense que ahora con este cambio, el potencial de reducción del agua ahora es más grande que el del cloruro, ¿sí? Entonces, ahora la reacción que vamos a elegir va a ser la del cloruro, ¿sí? En este caso, entonces, el potencial de reducción del cátodo es 0 volts, dijimos que elegíamos el de los protones, y el del ánodo, nos vamos a quedar con el cloro, es 1,36, por lo tanto el potencial total de la reacción es 0 menos 1,36, es decir, 1,36 negativo. Por lo tanto, para que esta reacción avance, tenemos que aplicar 1,36 volts. Pero fíjense que en este caso el producto no va a ser magnesio sólido, sino que el producto va a ser hidrógeno gaseoso y cloro gaseoso, ¿sí? No vamos a poder generar magnesio sólido a partir de esta electrólisis de cloruro de magnesio acuoso, como sí podíamos hacerlo cuando teníamos cloruro de magnesio fundido puro, sin la presencia del agua. ¿Sí? Entonces, en la primera reacción tenemos que aplicar 3,72 volts para obtener magnesio sólido, y en la segunda no lo podemos hacer. Ahí completamos entonces los primeros tres incisos, ¿sí? Mencionamos el A, el B y el C. Vamos ahora entonces por el que nos quedaba, que es el inciso D. La pregunta del inciso D es la carga necesaria para obtener 100 gramos de magnesio, pensando siempre en la primera electrólisis, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuántos moles son esos 100 gramos de magnesio, ¿sí? Sabiendo que la masa molar del magnesio es 24,3 gramos por mol, podemos calcular que los 100 gramos de magnesio van a corresponder a 4,12 moles de magnesio. Recordando la ecuación, ¿sí?, que planteamos para la electrólisis del magnesio, recordamos que para cada uno, o para transformar, para obtener un mol de magnesio en estado sólido, vamos a necesitar 2 moles de electrones, ¿sí? Entonces, para obtener 4,12 moles de magnesio, vamos a necesitar 8,24 moles de electrones, ¿sí? Siempre es el doble. Y si tenemos en cuenta la definición de la constante de Faraday, que era justamente la carga de un mol de electrones, que son 96.500 coulomb, podemos calcular también a qué carga corresponden estos 8,24 moles de electrones, planteando la regla de 3 que está acá abajo, ¿sí? Mediante esa regla de 3 podemos entonces calcular que la carga necesaria para obtener 100 gramos de magnesio en estado sólido son 794.238,7 coulomb. Esta va a ser la carga, ¿sí?, que va a corresponder a esos 8,24 moles de electrones. De esa manera, entonces, pudimos diferenciar primero las dos electrólisis, la de cloruro de magnesio en estado fundido, solo presentes el cloruro y el magnesio más 2,
Y también planteamos la electrólisis del cloruro de magnesio acuoso, donde aparte de del anión cloruro y del catión magnesio más 2, tenemos presente el agua. Y vimos un poco las diferencias y cómo predecir cuáles son las reacciones que van a suceder. ¿Sí? Y luego, mediante estas cuentitas, pudimos relacionar la carga, ¿sí?, requerida con la masa de magnesio que queríamos obtener. Como siempre, espero que haya quedado claro, espero haber sido claro en la explicación. Ante cualquier duda, como siempre, tenemos disponibles las consultas en la semana, como así también los foros, que ya a esta altura saben que están abiertos de lunes a sábado.